entonces vamos a iniciar. En principio, quería saludar a todos los presentes, agradecerles por estar, por participar. También agradecer al colegio, que en este caso nos da la oportunidad, en este convenio que tenemos con la Facultad de Arquitectura de Rosario, de poder transmitirle esto que hacemos desde el Centro de Desarrollo Tecnológico en Salud y Seguridad Edilicia, que es el SACET, es la sigla esa que ustedes vieron, en la cual después, si les interesa, pueden seguir por Instagram. Y bueno, esta es la primera de un ciclo de charlas en donde tratamos de traer esta temática a la vida cotidiana, profesional, al desarrollo profesional de los arquitectos. Para esta primera charla me acompaña acá, en realidad es quien la va a realizar, es el arquitecto especialista Rubén Benedetti, que es el director de este Centro de Desarrollo Tecnológico, también es el director de la carrera de especialista en salud y seguridad en el proyecto y la construcción de la Facultad de Arquitectura de Rosario. Y además, junto a él y a un gran equipo, que de hecho estarán presentes algunos en estos momentos, realizamos las materias optativas, por ahora, optativas, en la Facultad de Arquitectura respecto a la temática de higiene y seguridad en la construcción. Así que, bueno, esperemos que la temática les interese. Vamos a darle paso a Rubén para que haga su presentación y ahí después que la realice, quedaremos abiertos a las charlas y al debate y a las consultas que ustedes tengan. Rubén. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, yo quería un poco poner en contexto la intención de estos contenidos que preparamos, que es, de alguna manera, presentar situaciones prácticas que tienen que ver con el inicio de obra. Esto ustedes no lo tomen como un curso, como un curso de actualización, no lo tomen como un contenido de posgrado. Esto fue armado meramente con la intención de presentarles aspectos prácticos, pero a ver, prácticos, pero a su vez fuertemente demandados en cuanto a lo que son las prestaciones de higiene y seguridad en el momento de iniciar una obra. Con la experiencia de ya una buena cantidad de años de trabajar en la especialidad, uno ve que hay como una gran brecha de conocimiento entre lo que es el oficio nuestro de arquitectos y lo que es la demanda, los requerimientos de higiene y seguridad, que significa una cantidad de normativa, una cantidad de regulaciones que aparte son muy dinámicas, van cambiando, y que no solamente han cambiado en el cuerpo mismo, en la letra, sino que en los últimos tiempos han tenido también unas diferentes maneras de ser demandada el cumplimiento por las autoridades de control. Entonces, nosotros nos planteamos que estaba bueno en estas charlas presentarles estos aspectos prácticos, desde el punto de vista de quien inicia la obra. Mañana tengo que empezar una obra, ¿qué es lo que tengo que saber básicamente para empezar? Entonces, en este primer encuentro, discúlpenme, acá estamos, en este primer encuentro, que lo que nosotros proponemos es analizar cuáles son los elementos básicos para empezar una obra a la luz de una resolución específica de la Superintendencia de Riesgo del Trabajo y analizándolo también, aunque a lo mejor de una manera menos precisa, a través de la normativa municipal. Como mecánica, yo les cuento, nosotros armamos esta presentación, que como saben va a salir en Instagram Live, entonces vamos a compactar la exposición al principio y vamos a hacer después, si alguno tiene alguna pregunta, nos vamos a explayar después en la conversación. En esta primera etapa, entonces vamos a analizar esta circunstancia, ¿no? Hay que recordar, básicamente, que las condiciones de higiene y seguridad en obra en nuestro país están establecidas por
el decreto 911, el célebre decreto 911 que ya está a punto de cumplir 25 años, y de los cuales les voy a comentar rapidito algunos artículos que son fundamentales. Están abreviados para mostrar lo principal que quiero que tengan en cuenta. El artículo 1 define que las disposiciones de este decreto tienen validez y alcance a toda la República Argentina. Es decir, no hay excepciones, si yo estoy trabajando en la mitad del campo, igual tengo que cumplir con lo que dice. Si estoy trabajando en provincias que no tienen Ministerio de Trabajo, también hay que cumplirlo. Si no hay controles o no hay inspecciones, también hay que cumplirlo. Es una regulación que es de alcance nacional. La segunda cuestión es que hace una definición de obra que puede diferenciarse de alguna manera con lo que nosotros entendemos regularmente, pero que es también necesaria tener en cuenta a la hora de saber en qué tipo de trabajo yo tengo que tener la consideración de cumplir lo que está dictaminado en el decreto. Y el artículo 2 define como obra, se los leo: todo trabajo de ingeniería y arquitectura realizado sobre inmuebles propios de terceros, públicos o privados, comprendiendo excavaciones, demoliciones, construcciones, remodelaciones, mejoras, refuncionalizaciones, grandes mantenimientos, montajes e instalaciones de equipo y toda otra tarea que se derive o se vincule a la actividad principal de las empresas constructoras. Siempre yo digo lo mismo, esta definición es tan amplia y tan vasta que prácticamente no hay resquicio para imaginarse algún trabajo de los que hacemos los arquitectos vinculado a la construcción que no pueda encajarse acá. Un trabajo de pintura entra, un trabajo de cambiar un equipo de aire acondicionado entra, un trabajo de mantenimiento está comprendido. Entonces hay que tener presente que la normativa nos alcanza en todo momento. Y esto del todo momento tiene también una especie de remate en lo que está definido en el artículo 3, inciso C, que dice que las disposiciones del decreto alcanzan a los trabajadores cualquiera fuera la modalidad o de nominación que se aplique a su contratación o a la forma de remuneración. Esto es una cosa muy, muy importante tener en cuenta. Significa que no importa que yo tenga a la gente mensualizada, que le pague por jornales, que esté en blanco, que esté en negro, no importa cómo esté trabajando, las normas de higiene y seguridad son válidas iguales. Es un principio que deberíamos tener como rector del trabajo. No importa si es mío, no importa si es de un contratista, no importa, no. Las normas de higiene y seguridad son necesarias tenerlas en consideración y cumplirlas siempre. Esto es muy, muy importante porque de alguna manera va a definir los alcances de lo que vamos a charlar hoy, que es qué tengo que tener en el momento que empiezo a trabajar. En el momento que nos encontramos en el arranque de la obra, tenemos que hacer el replanteo, estamos frente a un yuyal, como es el caso este, y quien haya leído el decreto 911, quien haya visto las consideraciones, va a tener en cuenta o va a ver que es un texto muy complejo, un texto muy extenso, tiene 377 artículos que alcanzan desde cuestiones de iluminación a cuestiones ambientales, a cuestiones de cómo son los medios de izaje, cantidad de cosas, y que en esa instancia que uno se encuentra frente al campo vacío, se pregunta, de estos 377 artículos, ¿cuál tengo que aplicar para arrancar? ¿Cuál vale más que el otro? ¿Cuál es la consideración que hay que tener en cuenta y por dónde empiezo mi obra? Esto que nosotros nos preguntamos en el ejercicio es un tema que ha estado presente, podemos decir prácticamente desde el momento en que se sale el decreto 911, con lo cual hubo una suerte de aclaración de la aclaración. Es una cosa muy rara de lo que pasó en la legislación, porque sale la resolución 231 de la Superintendencia de Riesgo del Trabajo, que fija lo que son las condiciones básicas de higiene y seguridad para cumplir desde el principio de la obra.
ustedes tengan en cuenta que el decreto 911 es un decreto reglamentario de una ley, es un decreto reglamentario aplicado a la construcción. Y lo que hace el decreto, la resolución 231 es de alguna manera reglamentar artículos del decreto reglamentario. Es como una reglamentación de la reglamentación y así está fijado. Yo acá no puse ese término, puse complementa y se refiere a unos artículos específicos del decreto, el artículo 9, el capítulo 1, el artículo 17 del capítulo 3 y el artículo 20 del capítulo 4 del decreto 911. De esta manera tenemos como un foco puesto y la Superintendencia de Riesgo del Trabajo nos dice, en el momento que voy a empezar la obra, en el momento que va a entrar el primer trabajador, en el momento que vamos a hacer las tareas iniciales, desmalezar, nivelar el terreno, preparar el cerco de obra, ¿qué es lo que hay que tener? La resolución presenta una serie de puntos que yo acá se las presento de alguna manera aclarando qué es lo que están fijando, ¿no? Entonces, desde el inicio, desde el momento que arrancamos, hay algunas consideraciones sobre lo que son las condiciones mínimas de higiene y seguridad. Después vamos a ver que pide otro tipo de cosas. De estas condiciones mínimas que hay que tener desde el inicio, la resolución dice que hay que tener instalación de baños y vestuarios adecuados. El tema parece muy difícil de resolver cuando uno se encuentra en el lote vacío o en una obra que hay que entrar a reformar, pero después las consideraciones que hay que tener es eso, que en el momento que ingresa personal tiene que tener un baño y donde la gente se cambie. Tiene que tener provisión de agua potable. Es una cosa muy fácil en una obra urbana, casi que no hay que preocuparse, pero cuando uno está trabajando a campo, en un country, en una obra rural, la provisión de agua potable es algo de lo que hay que preocuparse porque no tenemos una canilla, no tenemos una manguera y probablemente el agua que salga de las excavaciones no sea potable. Entonces arranca el decreto fijando baños, vestuarios y agua. Y la tercera cuestión que fija es la necesidad de construir infraestructura de campamento si fuera necesaria. Es decir, si vamos a tener una obra donde la gente va a pernoctar, donde la gente se va a quedar a vivir y puede tener necesidad de no solamente baños para la jornada, sino un lugar donde bañarse, tiene que tener lugar donde dormir, y esto es casi preliminar al trabajo de la obra. Esto lo vamos a ir viendo porque lo que vamos viendo es que nos cambia la manera de pensar cómo empezar el trabajo. Vuelvo a subrayar, ¿no? que claramente lo que fija la resolución es que esto tiene que estar desde el inicio de los trabajos. No es que empiezo a trabajar y lo voy haciendo. Esto significa que para empezar a trabajar esto tiene que estar hecho. Otro punto que agrega, desglosándolo, porque esto no está escrito de esta manera, pero una de las cosas que agrega es esta cuestión de la prevención del riesgo de accidente en el traslado desde y hacia la obra, y me dice que tengo que disponer de vehículos apropiados para el transporte de personal si fuera necesario. Es decir, si yo me hago cargo de llevar a la gente, si la gente no va por sus propios medios, bueno, ese traslado tiene que hacerse en vehículos apropiados para el transporte, que como está fijado en el decreto, significa que son habilitados, que tienen asientos, que son cerrados, y una serie de consideraciones que todos los días vemos que no se cumplen ni siquiera en las obras urbanas. Y después hay una serie de puntos que ya no se refieren ni a cómo llega la gente, ni al traslado de la gente, sino que habla específicamente de cuestiones que hacen a la prevención de riesgos emergentes del trabajo. El primer punto que dice es que desde el inicio tengo que cumplir con la entrega de los elementos de protección personal correspondientes a la tarea a realizar inmediatas. Es decir, si yo en el primer día de trabajo lo que voy a hacer es, supongamos, trabajo de desmalezamiento, la gente va a tener que tener
la provisión de los elementos adecuados. Es decir, probablemente protección visual, calzado de trabajo, polainas, lo que haga falta para prevenir los riesgos de esa tarea específica que se va a hacer en ese momento. Es muy interesante y hay que tener en cuenta que la propia resolución dice que en el día 0, en el día que arranco, no es obligatorio la provisión de ropa de trabajo. Vamos a ver que la misma resolución me da un cierto plazo. Y ahora vamos a ver el por qué. A pesar de que la ropa de trabajo es un elemento de protección personal, ¿no? Pero ahora nos vamos a ampliar. La otra cuestión que tenemos que cumplir desde el inicio es tener un servicio de higiene y seguridad y disponer del legajo técnico de obra. Este punto, en esta instancia yo lo que subrayo es lo siguiente, es que la documentación de higiene y seguridad, que contar con un servicio de higiene y seguridad, contar con un legajo técnico hecho para la obra, también es una condición que está desde el momento 0. No lo voy a ir desarrollando durante la primera semana, durante los primeros 15 días, sino que esto tiene que estar listo en el momento que empiezan las tareas en el lugar. También, y es como, en realidad es parte del legajo técnico, pero la resolución lo separa y lo desglosa, dice que tengo que tener un programa de capacitación, es decir, tengo que tener previsto en qué voy a capacitar a la gente en materia de higiene y seguridad, y al inicio voy a tener que hacer una capacitación inicial. Acá hay cierta discrepancia porque el decreto me da cierto tiempo para hacer la capacitación inicial, porque entiendo que el primer día no puede llegar corriendo el técnico a capacitarlo, pero sí desde el inicio de la obra, y esto el decreto está pensado con un cierto tiempo. Pero en esta instancia vamos a tener esto, que uno tiene que tener previsto al arrancar la obra, ¿qué se le va a enseñar en materia de higiene y seguridad? Hay que hacer una capacitación inicial, hay que tener un servicio de higiene y seguridad contratado, y hay que tener el legajo técnico de la obra desarrollado, impreso, presentado en los papeles. Este punto lo vamos a profundizar en el próximo encuentro, que es el legajo técnico. Entonces, lo dejamos acá abierto para comentarlo la semana próxima. El otro punto que pide en materia de prevención de riesgos desde este minuto 0 es hacer la ejecución de las medidas que sean necesarias para prevenir los riesgos existentes en el momento que empieza la obra. Y lo vamos a ver en un ejemplo. Uno se imagina que en el momento que arranca una obra en un terreno vacante, no hay riesgos inmediatos. No hay riesgos inmediatos salvo los que va a generar con el trabajo. Por ejemplo, lo que hablábamos recién. Replanteo, desmalezamiento, ensayo de suelo, lo que sea el trabajo inicial. Pero no es lo mismo si uno, por ejemplo, tiene que intervenir en una vivienda que hay que demoler. Y uno empieza la obra y sabe que hay partes del edificio que están en riesgo estructural. Entonces, en el minuto 0, en el minuto que yo ingreso y que hago todas las mejoras para empezar el trabajo, ahí tengo que implementar las medidas de protección para poder continuar. Si hay, supongamos, circulaciones con riesgo de caída a diferente nivel, tendré que hacer las barandas. Si tengo cables expuestos, tendré que aislarlos y protegerlos, pero lo que es necesario tener claramente fijo en el proceso de trabajo es que todo este tipo de protecciones son, digamos, previas a la producción. Uno en el momento que ingresa tiene que asegurar que las condiciones para seguir trabajando estén dadas y que el ingresar al espacio de trabajo no signifique poner al personal en riesgo. En ese mismo sentido, y siguiendo con lo que son las medidas de prevención de riesgo, lo que me dice la resolución es que tengo que disponer de disyuntor y puesta a tierra en los tableros y máquinas.
volvemos a lo mismo. Trabajando a campo, en el medio del campo, supongamos una obra rural, me voy a encontrar que no tengo instalación eléctrica. Entonces hay como una graduación de cómo uno tiene que intervenir al respecto de esto. Bueno, voy a trabajar con un generador. Bueno, que el generador cuente con un tablero protegido y con las debidas puestas a tierra de todo el tendido que voy a armar. Si ingreso a una vivienda existente y la instalación es antigua, bueno, tengo que derivar un tablero seccional protegido con sus debidas protecciones eléctricas y puesta a tierra, tema del cual vamos a hablar en el último de los encuentros de esta serie. A mí me desvío con esto y me parece que merece tenerse en cuenta en este momento este frecuente área oscura de lo que es la ejecución de obras, sobre todo en los primeros días, respecto a lo que es la instalación eléctrica. Uno frecuentemente encuentra la circunstancia de que, por ejemplo, se demolió un lote urbano, la EPE no vino a hacer la instalación eléctrica de obra, entonces como tengo necesidad de empezar a trabajar, con pinzas me cuelgo de la instalación preexistente, donde todavía están los fusibles, y de esa caja de fusibles me derivo y de ahí pongo un alargue y puedo empezar a trabajar ese mismo día con una sierra o con martillo eléctrico, lo que sea. Y esta preocupación por adecuar desde el momento cero la instalación eléctrica parece bastante inexistente. Es una cuestión como que es una mejora que puede esperar, que esperamos que llegue la EPE, que no vamos a hacer un tablero protegido hasta que tengamos que hacer el tablero definitivo, que ¿por qué voy a tener una puesta a tierra si la voy a tener que hacer después? Bueno, son cosas que uno ve en el ejercicio bastante frecuentemente y que vale la pena remarcar que la resolución específica que me dice cómo tengo que empezar la obra me pide para el inicio de las tareas tener disyuntor y puesta a tierra. Siguiente punto que es demandado para arrancar la tarea, es tener un extintor ABC de 10 kilos. Y esto es taxativo. Habla de un extintor ABC de 10 kilos, no importa cuál sea la carga de fuego, no importa, en esta instancia no importa cuál es la carga de fuego, no importa cuál es la realidad de la obra, no importa si yo tengo que nada más que cortar pasto o tengo que entrar a cortar madera con una sierra circular, que tengo posibilidad de generar fuego. No está detallado. Lo que me pide es que en el momento inicial yo tengo que tener un extintor ABC por 10 kilos. Acá al respecto, después vamos a hacer una aclaración respecto a lo que pide la misma resolución para días posteriores. Otra cosa que me pide para el momento que arranca la obra es tener protegidos los accionamientos de las máquinas. Voy a entrar con una hormigonera, la hormigonera tiene que tener la transmisión protegida. Voy a entrar con una moladora, la moladora tiene que tener protección del disco. Voy a entrar con una moledora de piedras, tiene que tener protección. Voy a entrar con una máquina para desmalezar, tiene que tener una guarda para que no vuelen piedras. Eso tiene que estar puesto desde el día cero. Y al respecto, está bueno tener en cuenta, yo iba a hacer una plaquita acá recordatoria, como puse la del decreto 911, y es otra cosa que hay que tener en cuenta respecto a las cuestiones de higiene y seguridad, y que particularmente nos diferencia al mundo de la construcción de lo que pasa con el trabajo en las instalaciones fijas, es que en el ámbito de la construcción no hay plazo de mejoras. Nosotros, lo que está mal en la construcción está mal y se considera un riesgo grave y presente siempre. En caso de una intervención de control, nadie te va a decir, tenés 10 días para acomodar las máquinas, tenés 10 días para traer el extintor. Si el extintor no está, es una falta y no hay plazo de mejora. Significa que la falta es inapelable. Esta también es una cuestión que tenemos que tener grabada a la hora de ejercer la profesión en el ámbito de la construcción, porque es uno de los principios rectores de la higiene y seguridad en la construcción que normalmente no está presente. Esta cuestión de que las cosas tienen que estar bien hechas, bien protegidas,
y que yo no tengo fijados plazos para mejorarla. O sea, deben estar bien o no deben estar. Eso que dijimos recién es lo que la resolución fija para el inicio. Para el inicio, que puede ser el primer día, el segundo día, el tercer día, hasta que empiezan las tareas. Porque a lo mejor implementar todo esto, tablero protegido, vestuario, me lleva un tiempo. Ahora vamos a tratar de reflejarlo en unos croquis. Lo que ocurre es que a los 7 días ya se me acabó el tiempo para la preparación, para acomodar. Se supone que a los 7 días yo estoy trabajando ya. Y lo que me fija es que a los 7 días tengo que cumplir con la entrega de la ropa de trabajo. Eso que al principio no se me exigía, sí es exigible a partir de la semana que estoy en el lugar. ¿Cuál es el sentido de esto? Que me dice que en el momento cero, en el momento que abro la puerta de mi terreno, que firmo el acta de recepción del terreno y entro con la gente, tengo que tener los elementos de protección personal y sin embargo no tengo que tener la ropa. Es una concesión. ¿Por qué? Porque los elementos de protección personal son más o menos universales para todo el mundo. Yo, protectores oculares, sabiendo que tengo riesgo ocular, riesgo de lesiones oculares, y voy a tener 5 personas, compro 5 protectores, para todo el mundo es lo mismo. Los cascos son lo mismo para todo el mundo y se adaptan. La ropa no. La ropa, como dijo alguien, los humanos vienen de muy distintos talles y características, y la ropa, a su vez, hay que adaptarla al humano. Entonces, una vez que tengo el lugar, que sé cómo es, que si voy a necesitar impermeable, que no voy a necesitar impermeable, que el primer día alguno se me va porque no le queda cómodo. Yo a la semana sé quién es la gente que tengo trabajando en obra, sé el tamaño de la gente que está trabajando en obra, sé quién es el plantel que va a quedar y que se define ahí. Entonces tengo una semana para hacer la provisión de ropa de trabajo. Esa es la única concesión que tengo. Lo cual no significa que si yo tengo un plantel de gente que viene trabajando desde otro momento, ya ingrese con su ropa provista. No está prohibido esta situación. Pero esto es una cuestión que hay que tenerla en cuenta y que incluso está bueno que la sepan como medio de defensa si el día de mañana usted tiene una intervención, les cuestionan que la gente está sin ropa y dicen, no, esta gente entró hace 2 días, con lo cual yo tengo 7 para entregarla. Finalmente, me establece las condiciones de trabajo a las 2 semanas. A las 2 semanas que yo arranqué el trabajo, me hace una serie de consideraciones sobre prevención de riesgo. Me dice que a los 15 días tengo que completar la capacitación básica en higiene y seguridad. Yo, en el momento que la gente ingresó, tengo el plan de capacitación y se le da una charla básica. Bueno, esa capacitación hay que culminarla a los 15 días. A la gente hay que dar una charla sobre los riesgos específicos que va a enfrentar, tiene que documentarse, en algún caso alguna gente hace una especie de verificación de esta capacitación, y para esto tengo 15 días donde también sé el plantel ese que está trabajando, que conozco más o menos de una manera estable quién está trabajando. A los 15 días me pide la instalación de los carteles de seguridad, la información de los carteles, cuidado con esto, use ropa de trabajo. Yo sinceramente creo que esto podría estar desde el instante cero porque no me lleva mucho esfuerzo, pero bueno, para quien hizo la legislación lo tomó dentro del margen de mejora que lleva 15 días. Tengan en cuenta que esto está escrito hace casi 25 años, donde los medios para contar cartelería, impresos, eran bastante más lentos que ahora, y en cambio uno puede tener toda la previsión, plotear, hacer los carteles, hacerlos en plástico, lo que sea, comprarlos y disponerlos desde el primer día. Pero bueno, lo que fija la resolución son estas 2 semanas. Finalmente respecto a las instalaciones, me dice que si antes tenía que armar una instalación de campamento, a los 15 días tengo que tener un lugar adecuado como comedor, con todas las especificaciones que contiene el decreto respecto a lo que debe ser un comedor y el equipamiento. Para las obras de pequeña envergadura, esto
generalmente no es más que un lugar para sentarse a la sombra, pero si uno tiene una obra que inició con en la mitad del campo, con un plantel de 50 personas, no es un lugar para sentarse solamente. Es un lugar donde hay mesa, hay lugar donde albergar guardar la vajilla, donde limpiar la vajilla, ahí tiene que tener la cocina con heladera, tiene que tener agua para lavar las cosas, tiene que tener los elementos de cocción, y esta instalación me da 15 días también el decreto para estabilizar. Como que uno inicialmente, en el momento que empieza, se arregla un poco de una manera más improvisada, pero a los 15 días ya tiene que estar fijo el comedor. Acá déjenme que me desvíe, y antes hablamos de un espacio de campamento y de vestuario, y ahora hablamos de un lugar como comedor. Y lamentablemente en todas las obras de pequeña escala o de mediana escala urbanas, estas son prácticas que parecen casi de ciencia ficción, ¿no? Porque la gente viene cambiada, viene con su ropa, come en cualquier lado. Y bueno, la idea que hay en la legislación, aunque en la práctica no se cumpla, es que haya una suerte de servicio y espacio donde el trabajador, si quiere, pudiera venir con su ropa, cambiarse en la obra, bañarse en la obra, irse limpio, que son ideas, digamos, de confort humano, que están previstas en la legislación y que no se implementan en la práctica. Hay empresas que sí, ustedes podrán conocer acá en el ámbito de Rosario, hay empresas que sí lo cumplen, hay empresas que en sus obras ponen lockers para que la gente se cambie, guarde sus cosas, para que no se vaya con la ropa sucia del trabajo a la casa, en el transporte público, que llegue a la casa cambiado. Estas cosas que parece tan propio del trabajo en instalaciones fijas, en realidad la legislación también lo hace extensivo a la construcción, aunque en la práctica esto no ocurra. No significa que está presente en la legislación. También me dice que a los 15 días lo que tengo que hacer es completar la protección contra incendio. Acá el comentario general que hay es que merece hacerse, es que en obras enormes uno suele encontrar el extinguidor de 10 kilos, porque es el que se pide al inicio de la obra. Y nadie tiene en consideración cuál es la verdadera situación y el riesgo de incendio en obra. Nadie se le ocurre poner un extinguidor cada 20 metros, uno por nivel, no. Y así ocurren accidentes y han ocurrido siniestros importantes porque imagínense que, supongamos, tenemos el extintor en la planta baja, un edificio siguió creciendo, llegó al piso 12, hubo un incendio en el piso 12 se prendió fuego, recorte de madera, y tenés que bajar 12 pisos, encontrar el extintor y volver a subir. Porque en general no se hacen previsiones reales para hacer disponer protección de incendio en obra en función que esta avance. Les pido que no se imaginen una obra de pequeña envergadura, una reforma, una casa de 200 metros cuadrados. Imagínense que con esto estamos hablando de construcción desde una pequeña reforma a la construcción de, qué sé yo, un embalse, un dique, con 1000 empleados en obra. En nuestro caso, en nuestro caso me refiero a la Argentina, probablemente una de las grandes falencias que tiene la legislación es que no diferencia la magnitud de la obra. Lo mismo que tiene que cumplir el que va a iniciar el replanteo de un embalse en la Patagonia, lo tiene que cumplir para la legislación el que va a empezar una reforma de un departamento de 40 metros cuadrados. Probablemente, y vale la pena decirlo acá, probablemente una de las cosas que más deberían presionar los colegios profesionales es el diseño de una legislación específica aplicable a la obra pequeña, que existe en muchos países y que en la Argentina no existe porque no hay ninguna discriminación de los alcances y los servicios de las prestaciones de higiene y seguridad
ni en función de la envergadura de la obra. Ahora vamos a ver cuál es la única diferenciación que existe. También a los 15 días me dice que hay que tener adecuado el orden y la limpieza de la obra, definiendo y destinando sectores al acceso y circulación, al ascenso de personas, y esos espacios tienen que estar seguros y libres de obstáculos. Yo a los 15 días ya no tengo excusa para decir, tengo los hierros tirados acá en el medio porque recién los descargamos, tengo las máquinas estacionadas en cualquier lugar porque las acaban de bajar del carretón. A los 15 días yo tengo que tener completamente organizada mi obra, tengo que tener calles internas, si hubiera espacio, si es en una obra pequeña, un edificio urbano, tengo que tener un sector por donde van a circular las máquinas, tengo sectores claros de estiba, y en definitiva, lo que dice acá es que a los 15 días yo ya no puedo justificar el lío de la obra con el hecho de que recién empiezo. El corolario de esta primera parte de la resolución, ya doy vuelta a la lectura, es que a partir del día 15, que me fijé todos estos pasos, a partir del día 15 ya me valen todas las condiciones del decreto. Cuando pasaron 2 semanas, ya no tengo ninguna excusa, ya no tengo un plazo para cumplir los 370 y pico artículos, sino que a partir del día 15 me caben las generales de la ley. Ya no es inicio de obra, ya no tengo subterfugios legales, y ya todo lo que está en el articulado del decreto 911 es aplicable. Entonces, repasando, yo en el momento que ingreso a la obra, voy a tener que proveer a la gente los elementos para enfrentar los riesgos que detecté en el trabajo. Para eso me pide que haya un legajo de higiene y seguridad, que estén los profesionales interviniendo, que se haya hecho un estudio de riesgos, y la gente tendrá que tener su calzado de trabajo, los guantes, el casco. Puse riesgos generales de obra acá, no puse caída a diferente nivel, porque difícilmente en el momento cero esto exista. Pero en casi todos los trabajos hay riesgo de golpearse la cabeza, de cortarse, lastimarse las manos, de que algo caiga en la cabeza. Supongamos que tengo movimiento de máquinas pesadas, entonces, bueno, se le va a dar también a la gente chaleco de alta visibilidad. En estas condiciones actuales, el barbijo, no solamente como protección respiratoria, sino como ustedes saben, para la prevención del COVID. Las protecciones en todas las máquinas y herramientas, y la única excepción que tengo en el momento de empezar, tengo que tener todos los elementos pertinentes para proteger a la gente para el trabajo que va a hacer. La única excepción que tengo es la ropa, que como dijimos, tengo un tiempo adicional para entregarla. Entonces, esto es lo que yo voy a tener que cumplir en materia de prevención de riesgos, al momento de empezar la obra. Ahora voy a tratar de ver esto de una manera un poquito más elástica, de ver cómo encajamos esta circunstancia en el momento en que me tengo que plantar frente al terreno vacío. Por una cuestión de facilidad, y como para que lo imaginemos un poco, me imaginé que nuestro trabajo es ese, voy a entrar a replantear sobre un terreno donde no hay nada, y este es mi terreno. Tengo un lote, supongamos, de 1000 metros cuadrados, donde lo único que tengo es un pozo en el medio. Hay un desnivel grande, un machine, o se retiró algún equipamiento que había, y en la mitad del terreno tengo un pozo. Para imaginarme un riesgo, podría ser otra cosa, pero imaginémonos que tenemos un terreno de 1000 metros cuadrados, que en el medio hay un pozo significativo. Y esto es lo que me encuentro cuando llego al terreno. Entonces, si yo me encuentro con esto, a ver, ¿qué es lo que tengo que hacer para empezar la obra? Si me apego a lo que dice la resolución de la superintendencia, lo primero que tengo que disponer es provisión de agua potable y un baño. Lo primero. Porque no puedo esperar para las necesidades fisiológicas, no puedo tener a la gente esperando todo el día que llegue el baño. Y estas cosas pasan, pasan frecuentemente. Uno encuentra que se inician obras y dice, che, ¿y el baño? Y ya lo pedí. ¿Cuándo lo pediste? Lo pedí la semana pasada porque les avisé que esta semana arrancaba. ¿Y a qué hora va a venir? No, y hoy lo traen.
pero hoy son las 4 de la tarde y no hay baño, y la gente que está trabajando acá, ¿qué hizo mientras tanto? Y se fue acá al baño del supermercado o se aguantó. Entonces, yo creo que acá hay cosas donde se ve el verdadero valor de qué es lo que hace la higiene y seguridad, que es un poco proteger a la gente que está trabajando, ¿no? En cuestiones mínimas como esto, como tener agua para tomar, agua que obviamente, si es para tomar, tiene que estar en calidad y en temperatura adecuada, y disponer baños. Acá, a los efectos de este ejercicio de imaginación, yo les puse un baño químico, que es lo mínimo que vamos a tener, y vamos a hablar un poquito adelante. En segunda instancia, voy a eliminar los riesgos. Entonces, una vez que tengo lo mínimo, le pedí a la gente que me arme la baranda alrededor del pozo para no caerse en ese pozo, y voy a hacer la contención, porque acá lo que estoy haciendo es eliminar riesgo para terceros, estoy eliminando que se metan animales, que haya intrusión de gente. Entonces, cercar el terreno y vallarlo es el control de los riesgos existentes. Es muy frecuente en obras hechas fuera del terreno de lotes urbanos que las obras no tengan cerco nunca. Que trabajemos en contacto con la naturaleza, así muy orgánicamente. Entonces, se me meten animales, me pueden robar cosas, se mete gente, vehículos. Hace poco a mí me tocó una obra que una de las cosas que aparecía es que aparecía gente jugar al fútbol en el terreno donde estaban jugando porque era cómodo. Y con todo el riesgo que hay para los terceros. Entonces uno debería pensar que una de las primeras medidas de protección, así como en este caso puse una valla que impide que alguien se caiga al pozo, es que esta cuestión de cerrar mi terreno, para yo trabajar tranquilo y no afectar ni a los demás, ni que los demás me afecten a mí. El siguiente punto, acá ya no importa qué hago primero, porque de última uno puede decir, voy a poner primero el tablero eléctrico para poder levantar el cerco, o le voy a poner el tablero eléctrico para cortar las maderas y hacer las vallas. Esto es una secuencia imaginaria. Supongamos que las vallas las desplegué, las clavé, tenía todo armado, entonces ahí sí puedo armar mi tablero eléctrico. Mi tablero eléctrico, que como pretendí representar acá con esos dos ideogramas, va a tener protección eléctrica contra el riesgo eléctrico, o sea, va a tener disyuntor diferencial y llaves termomagnéticas, y va a tener puesta a tierra, una puesta a tierra que asegure después la continuidad de la tierra a todas las extensiones que yo haga a partir de ese tablero. El punto siguiente es el vestuario que me pide de entrada. Voy a hacer un pequeño, pues un cobertizo, puedo traer un contenedor, porque me pide la norma que la gente tenga donde dejar la ropa. Entonces voy a armar un cobertizo. Un espacio como vestuario con las condiciones que tiene que tener. Piso que se pueda limpiar, paredes que se pueda limpiar, impermeable. Y el otro elemento que me pide la norma es contar con un extinguidor de 10 kilos, ABC por 10 kilos. Con esto, con estas condiciones, tendríamos lo mínimo, ya antes vimos con la entrega de materiales la prevención de riesgo, por esto tendríamos lo mínimo del sitio. Y acá ha estado cuando uno empieza a pensar cómo entramos normalmente a trabajar. Tenés el comitente que te está comiendo la cabeza, ¿cuándo arrancás? Y va, te metés con la gente, empezás a romper, empezás a replantear, empezás a hacer pilote, y no hay ninguna de estas condiciones. A la semana te acordás que falta el baño. Entonces está bueno tener en cuenta que esto debería estar en el T0, en el instante inicial. Esto debería estar antes que empiecen los trabajos. En el momento que ingresás a la obra y antes que empiecen los trabajos. A lo mejor en el primer día, segundo día, te ocupás de hacer las mejoras y después empieza la producción. Hay una observación que hay que hacer, que es que lo que no debería faltar en una obra, y sin embargo no está en ninguna normativa, sí está en el convenio colectivo de la construcción, es la presencia de un botiquín de primeros auxilios. Y así como no está en la norma, sí se exige, cuando ustedes tienen una inspección oficial, les van a pedir un botiquín, y lo interesante es que no está ni en el 911, ni está en el 231, pero sin embargo está en el convenio colectivo, y aparte, lo que ocurre es que si vos tenés
tu estudio de riesgo, y en la obra siempre hay riesgo de laceraciones, cortes, pinchaduras, es obvio que vos tenés que tener un botiquín de primeros auxilios. Pero la observación, y por lo que está remarcado acá, es que no surge de ninguna de las normas escritas. La otra cosa que hay que agregar hoy, en el momento inicial de la obra, son los elementos de prevención del COVID. Es decir, en el momento que yo empiece la obra, por lo menos a la hora de empezar, tengo que tener las planillas para que la gente se identifique, que es ajeno al legajo de higiene y seguridad, tengo que tener un termómetro para que la gente se controle, y tengo que tener elementos para sanitización de manos y para sanitización de los espacios comunes. O sea, tengo que tener lavandina o desinfectante para limpiar el baño frecuentemente, y para limpiar el vestuario o el comedor que se haga después frecuentemente. Entonces, este es un aditivo para este momento, que además tengo que incorporar la prevención COVID. Dicho esto, me voy a hacer unos comentarios sobre el tema del baño. El baño, la solución básica, la solución mínima, lo mínimo aceptable, es tener un baño químico. Si se puede, sobre todo en obras urbanas, está bueno aprovechar los baños. Por ejemplo, cuando se demuele una casa, dejar el baño preexistente para la gente y después demolerlo, donde no hay que pagar gastos, son mejores instalaciones. Entonces, el baño químico, que está previsto en la normativa local, no está mencionado como tal en la legislación, pero está previsto en la norma local, uno tiene que tomarlo como una solución temporaria. Yo, en este sentido, los insto a que piensen el ámbito de trabajo en términos humanos. Obras donde hay 10, 12, 13, 15 personas, 20 personas en pleno verano con un baño químico, que se transforma en un arma química, no en un baño químico. Entonces, son cosas que uno tiene que tener en cuenta desde un sentido humano de cómo trata al personal que está dependiendo de uno, ¿no? Entonces, la solución mínima es esto. Esto, por ejemplo, que ven acá, es una foto real sacada en una obra en el centro de Rosario. Es un baño totalmente inadmisible, esto es imposible de limpiar, es imposible de sanitizar. Entonces, este tipo de cosas uno las tiene que erradicar del mundo de la construcción. Y hay que tener en cuenta que hay soluciones. Fíjense, hay gente que ha desarrollado baños químicos que tienen ya incorporada la pileta para lavarse las manos, que tienen el dispenser de jabón. Hay muchas empresas que lo han hecho. Hay incluso módulos que son de doble tamaño y que tienen la ducha incorporada. Y son cosas que uno debería pensarlas respecto a la gente que va a tener en obra, ¿no? La otra cuestión que merece mencionarse respecto al baño es el tema de la cantidad. No es poco frecuente que uno encuentre 30 personas trabajando en obra con un baño químico. Cuando sobre todo hay posibilidades, como les decía antes, uno demolió una casa y demuele toda la casa menos el baño de planta baja, y ya se queda con un baño que te va a durar por lo menos hasta que haga la primera losa, por ejemplo, o por lo menos recuperar la conexión de cloaca y poder hacer un baño provisorio de material como parte de estos trabajos preliminares. Y se saca encima el alquiler del baño químico y tiene una solución mucho más limpia, mucho más fácil de sanitizar y mucho más razonable que estas soluciones de compromiso, ni que hablar que ese excusado de campo encontrado en una obra urbana. Otra observación que les quería hacer tiene que ver con esta cuestión, es casi un desvío, ¿no? Esta cuestión de que la legislación habla de que hay que tener puesto un extinguidor ABC por 10 kilos. Y esta es lo mínimo que pide la ley. Entonces, para uno el sentido común le indicaría que tener un extinguidor de ABC 10 kilos es lo mismo que tener 2 extinguidores ABC de 5. Es más práctico, se pueden poner en 2 lugares diferentes de la obra. Bueno, sepan que esto no es así, que las autoridades de control no lo aceptan como equivalente. Entonces, si quieren tener 2 extinguidores, pueden tener uno de 10 y uno de 5, uno de 10 y 2 de 5, pero no, 2 unidades de 5 no reemplazan a uno de 10, por una extraña cuestión de matemática administrativa. Entonces, esto ténganlo en cuenta como consejo. Siempre en la obra, al momento de iniciar, un extinguidor ABC
por 10 kilos, que obviamente tiene que estar funcional, cargado, en condiciones de uso, presurizado. La otra cuestión que incorpora la resolución 231 es establece el número de horas profesionales de higiene y seguridad que corresponden a la construcción. Si yo tengo de 1 a 15 operarios, corresponde que haya prestaciones de higiene y seguridad de 3 a 5 horas semanales. Si tengo de 16 a 50, de 5 a 10, de 51 a 100, de 10 a 15, de 101 a 150 operarios, de 15 a 20, y si tengo más de 150 operarios, 30 o más horas semanales, y el profesional de higiene y seguridad puede disponer los servicios auxiliares, el número de técnicos, cuántas visitas, etcétera, etcétera. Esta es la única graduación que existe en la ley de considerar cuándo una obra es más chica o una obra es más grande, que tiene que ver con el número de horas que le vamos a prestar los profesionales de higiene y seguridad. Lo cual, como yo les decía antes, es muy poca flexibilidad. Decir que la única diferencia que hay entre una reforma en la casa de mi tía y hacer la central Atucha 4 es el número de horas que va el profesional de higiene y seguridad, para mí significa no considerar las enormes diferencias que hay en la manera en que se procede en una obra chica respecto a una obra de magnitud. Bueno, y finalmente también en este aspecto lo que hace la resolución 231 es establecer contenidos que deben estar en el legajo técnico, y esto también lo vamos a ver en el próximo encuentro. Todo lo que tiene que ver con documentación lo vamos a comentar la próxima oportunidad. Vamos a ver respecto al momento que empiezo la obra, ¿qué me dice la normativa municipal? No sé, la gente que está presente hoy, si toda es de Rosario, vamos a arrancar por lo que dice el reglamento de edificación, ¿no? Que no me puse a analizarlo artículo por artículo, sino que les presento un resumen, y me habla de la existencia de una valla provisoria. No todo el mundo le dice cerco de obra, pero el reglamento le sigue diciendo valla provisoria, y a la que realmente son vallas, que son las de estacionamiento, la llama caballete. También es un tema de terminología administrativa que está despegada de lo que es el uso de la realidad. Me determina algunas consideraciones sobre los andamios, los espacios de circulación, la iluminación en obra. Después habla de la protección de la vía pública y los linderos, con lo que fija qué tipo de bandejas y entelados hacen falta. Y finalmente hay consideraciones interesantes sobre la protección del público o de los peatones, con lo cual habla de tabicamiento cuando yo intervengo en un espacio donde sigue habiendo gente, como por ejemplo un supermercado o una tienda, y pasarelas en lo que hace a la protección de la gente en la calle. Entonces tenemos que hay una consideración de algún tipo de problemas y alguna propuesta de soluciones, de medidas de prevención que son propuestas, ¿no? Son lo mínimo que pide la municipalidad. Y acá yo les hago otro llamado de atención y les digo que si uno ve la normativa de higiene y seguridad del decreto 911, nada de esto, las resoluciones de la superintendencia, ninguna tiene en consideración a gente ajena a la obra. Ninguna. Las consideraciones respecto a terceros y respecto al lindero aparecen siempre en las normas municipales. Entonces acá yo le hago una consideración que está escrita, pero se las cuento, que uno tendría que tener en cuenta que la adopción, la implementación de estas medidas de protección que pide la municipalidad, igual que las normas que son para proteger a la gente, deberían ser automáticas. Uno no debería esperar que ocurra el daño para poner el cerco. Uno no debería esperar que caiga una masa para poner las bandejas. Uno debería actuar respecto al principio general que fija la disposición de normas de protección al inicio de la obra, para saber que esto tiene que estar desde el inicio. Es lo que hablábamos cuando hablábamos del cerco. Y la otra consideración que hay que tener en cuenta es que hay muchísimas localidades de la provincia que no tienen reglamento de edificación. Nosotros con el equipo del SACED hicimos un trabajo de investigación hace unos años sobre las condiciones de ejecución de obras en localidades del Gran Rosario, y una de las grandes sorpresas es que nadie pone cerco de obra.
la calle se convierte en parte del obrador. Los líquidos fluyen libremente, el perro de la cuadra se mete dentro de la obra generando riesgo para los trabajadores, los chicos entran a la obra generando riesgo para los chicos, juegan los chicos en la obra cuando no hay gente trabajando. Entonces uno debería tener en cuenta que en lugares donde no hay un reglamento que cumplir, uno debería fijarse qué es lo mínimo que se pide en otros lados para cumplirlo y protegerse a sí mismo, proteger a su gente y proteger a sus comitentes. Porque aunque no haya normas municipales, cuando ocurre el daño, el responsable es siempre el dueño de la cosa. Entonces, uno debería tener en cuenta como profesional este principio de protección. Y para cumplir con los tiempos, ¿no? Vamos a repasar un poquito algunas cuestiones de cosas que uno ve en el momento de inicio de la obra y que tiene que ver con la reglamentación municipal. Fíjense, las veredas. La reglamentación municipal en Rosario habla de un espacio libre de obstáculos. Un espacio que tiene que tener 1 metro de ancho para permitir la circulación de discapacitados, la circulación de cochecitos, y la realidad nos indica que todavía se trabaja de esta manera, ¿no? Ya el cerco de obra está puesto de una manera donde no queda ese espacio fijo, donde la vereda se toma como parte de la obra, y ese es un tema cultural que tendríamos que tender a erradicar. Nosotros no tenemos ningún derecho, mientras estamos trabajando, en arruinarle la vida al prójimo. Y esto lamentablemente existe en nuestra profesión, esa cultura de la esperoterapia. Espera que cuando la obra avance esto se va a solucionar. Mientras tanto la gente tiene que circular en estas condiciones, ¿no? Bueno, más o menos lo mismo, fíjense, obstruida la vereda por restos. Acá directamente no hay restos, está limpia la vereda, pero el cerco de obra abierto para afuera y la rampa para tirar escombros es una barrera infranqueable que obliga a la gente a circular por la calle. Cosa que es absolutamente antirreglamentaria, pero que la vemos todos los días. Acá les pido, yo hice todo lo posible para que no se lea las empresas o los profesionales que están implicados. Si alguno se siente reconocido, lo lamento mucho, no fue una decisión personal incluirlos, pero es lo que uno ve en la calle. Igual creo que los profesionales involucrados están todos disimulados. Fíjense esto, es una obra de vereda. No hay ninguna manera, no se previó de ninguna manera por dónde va a circular la gente. Hay apenas una cintita puesta al nivel del cordón, el obrador está en la vereda, los áridos están distribuidos en la vereda, la acumulación de material está hecha en la vereda. O sea, directamente el obrador se mudó a la vereda. Y la gente, y que se cruce, total. Entonces, son cosas que primero parecen de mala vecindad, primero, en primera instancia, o de falta de consideración. Pero hay que ver qué pasa cuando esto tiene consecuencias, cuando alguien se cae ahí, cuando alguien se lastima, y donde quedan implicadas responsabilidades de profesionales, de la empresa constructora, por no haberse planificado la manera en que esto había que ejecutarse, ¿no? Está también un proceso de descarga de áridos, en el mismo lugar donde ya estaba puesto el volquete, el cerco de obra que no está pensado para que se abra e ingresen vehículos, entonces lo más fácil es abrirlo para afuera, el camión atravesado, no hay nadie que corte el tránsito, no hay ningún señalero. En obras yo he visto circunstancias que han terminado en accidentes y han terminado los reclamos por accidentes en la vía pública sobre el comitente. Esto es bien trabajo preliminar, bien primera jornada de obra. Fíjense de qué manera se está haciendo la carga de escombros, ¿no? Sin cortar el tránsito, están acumulados los camiones esperando ahí la demolición, los autos pasando por al lado. Fíjense el nivel de la troja de áridos que se está volcando, ya el camión tiene excedida la capacidad de carga, no hay una lona para taparlo. Si se fijan en el pavimento se ve la cantidad de polvillo y cascote que ha caído. No hay ningún tipo de consideración. Esta foto lo remarca todavía más. Fíjense la cara de la señora, cómo ve los cascotazos que le vienen cayendo de lo que vuelca la retroexcavadora que está cargada a este camión. Y esto al lado había un barcito que bueno, estaba cayendo el polvo y los cascotes permanentemente. Acá
misma circunstancia, demolición, la máquina que estaba disponible es bastante más grande que lo que permitía el ancho del terreno, entonces para moverse se mueve entre los dos árboles de una manera bastante complicada, y tiene, observen el detalle, la auxiliar de la máquina puesta en la vereda, sin ningún grado de protección. Está puesta probablemente para que no se mueva el cerco, y a riesgo de que pase un chico y se le caiga encima. Entonces, son, la verdad, maneras de trabajar con tan poca consideración por lo que pasa alrededor, que uno pediría en estos casos que la normativa fuera bastante más estricta. Y son elecciones profesionales. Uno elige si cuando va a ingresar a trabajar, trabaja con este tipo de andamio y esta gente haciendo malabarismo y equilibrismo, como estos dos pintores, fíjense, sin arnés, haciendo equilibrismo allá arriba en el tercer cuerpo de andamio, están con tablón simple, sin baranda, sin ropa de trabajo, sin casco, o trabaja de esta manera, protegiendo íntegramente la fachada, teniendo barandas y escaleras para acceder a todo el frente. Esto no sé si lo alcanzan a ver, es un frente que está completamente entelado. Básicamente los trabajos son los mismos, es recuperar una fachada, pero hay maneras distintas de afrontar el trabajo, de enfrentar el trabajo y obviamente de presupuestar el trabajo. Pero uno tendría que tener en cuenta que a veces presupuestando poco o haciendo las cosas a las apuradas, lo que genera es riesgo para terceros que a la larga o a la corta en general se terminan pagando. Acá lamentablemente, como puse la foto, no se ve, pero acá el chico está picando ahí arriba el dintel y toda la calle y la vereda están todas salpicadas de cascote. Pasaban los autos, pasaba la gente y no hay ninguna barrera ni ninguna contención. Estas son cuestiones que uno tiene que tener en cuenta en el momento que va a plantear el trabajo, cómo lo va a iniciar, en algunos casos cómo lo va a iniciar y mucho más allá, cómo lo tiene que desarrollar, ¿no? Pero que marcan diferencias enormes de cómo se decide trabajar. Uno puede optar por, en el caso de la circulación en la vereda, proteger a la gente, armar una pasarela como corresponde, señalizarla como se debe, o obligar a que la gente haga equilibrismo, que pase en el medio de las maderas, del escombro, de los fluidos que salen de mi obra, o directamente ocupar la vereda, poner el baño en la vereda, dejar la carretilla, estacionar la excavadora. Total, estas son circunstancias son absolutamente inadmisibles, porque en estas veredas circula gente, en estas veredas circula gente mayor, circulan chicos, y son cosas que uno debería tener absolutamente en cuenta en el momento que va a iniciar un trabajo, dónde va a poner la excavadora, dónde van a estacionarse, dónde va a ser el espacio para que la gente circule. Si voy a tener necesidad de ocupar la vereda, entonces vamos a hacer una pasarela como corresponde. Como les decía, son decisiones que son claramente decisiones de carácter profesional, de cómo uno decide trabajar. Fíjense, ante la misma circunstancia, ¿no? Trabajo inicial de pilotaje, acá el terreno está perfectamente limpio, está perfectamente nivelado, el material está ordenado, los hierros por un lado, las armaduras por el otro, se ha hasta barrido aparentemente el terreno y están demarcados los espacios de trabajo de los pilotes, o uno puede elegir que su trabajo va a ser en el medio del caos, en el medio de la basura, en el medio con los hierros en el medio de la tierra, llegando al espacio de trabajo, haciendo off-road, y que son circunstancias que son de riesgo para la gente que está adentro y que también afecta la calidad de la hechura de los trabajos. Esto que yo le estoy mostrando acá, en realidad, está implícito en lo que pide la resolución que analizamos, y también está de alguna manera expresado en la norma municipal. Entonces, en esta primera instancia, lo que después de analizar estos puntos, yo lo que les dejo a ustedes es esta inquietud, ¿no? que va más allá de contar con tal o cual profesional, de tener tal o cual comitente y tal o cual contratista. Es la decisión de qué manera uno quiere trabajar. Si quiere trabajar con el orden que vemos en la foto de la izquierda, o si prefiere moverse en el caos que se ve en las fotos de la derecha. Esto es todo por hoy en la primera presentación. Como les decía, esto es nada más que un pantallazo general de lo que ocurre
y lo que uno debería tener en cuenta para iniciar los trabajos. Esto va a seguir en el próximo encuentro, vamos a seguir con el tema de documentación, vamos a profundizar el tema de documentación, después vamos a hacer un encuentro que va a dar algunas pautas sobre trabajos específicos y de riesgo ampliado, como es la excavación y la submuración. Ahora, si alguno tiene alguna pregunta en particular, vamos a tratar de darle respuesta. Yo lo que quería comentarles es que es algo que dijo Hernán al principio, a mí me es una satisfacción esta cuestión de que podamos retomar este vínculo a través del enlace entre lo que propone el Colegio de Arquitectos y lo que nosotros hacemos en la facultad. La facultad ha inaugurado el taller de graduados como un espacio, digamos, complementario de formación, más allá de lo que son las carreras de posgrado. Y la otra cuestión que tenemos que merece comentarse es que hemos abierto un canal de consultas, con los cuales cualquier matriculado que tenga dudas sobre procedimientos, sobre lo que tiene que hacer en materia de higiene y seguridad, qué tipo de soluciones necesita. Nosotros no hacemos el asesoramiento profesional, pero le podemos dar respuestas para que encuentre el mejor camino para implementar algún trabajo, sabiendo qué es lo que tiene que demandarle a su profesional de higiene y seguridad. Ahí está el mail de contacto para hacer consultas, y están las direcciones en las redes nuestras del SACED, con lo cual ustedes pueden seguirnos y ver las actividades que proponemos. Dicho esto, me encantaría tomarme un agua, pero no me la traje. Si alguno tiene alguna pregunta, los escuchamos.